regreso a su programa El Universo en la Radio. Les recordamos los números en cabina son el 128-8384 y el 128-8385. Recuerden que si se encuentran fuera de la ciudad de San Luis Potosí, agreguen más 521-444. Y también nos pueden seguir escribiendo a redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias. Y también nos hemos unido a Twitter como @astroclubfc para que nos comiencen a seguir. Bueno, esta noche tenemos en entrevista a la doctora Susana Lizano. Doctora. Sí. Bueno, nos gustaría que nos platicara un poco más acerca de sus investigaciones. Bueno, yo no sé si ustedes seguramente le han platicado al público cómo los astrónomos trabajamos de dos formas diferentes. Sí. Unos astrónomos se dedican a hacer observaciones en telescopios en distintos lugares del mundo y esos telescopios trabajan con luz de distintos colores, de distintas frecuencias, ¿no? Que pueden ser en el óptico, en el infrarrojo, en el radio, en el ultravioleta, en rayos X, en rayos gamma. O sea, hay telescopios que observan el cielo en todas estas frecuencias y esta es una forma de trabajar de los astrónomos. Ir a los telescopios, observar un objeto en el cielo y ver qué produce qué luz nos llega de ese objeto. Y otros astrónomos, que ese es mi caso, trabajamos haciendo modelos de los procesos físicos que ocurren en los objetos que hay en el cielo y viendo cómo la luz que se llega a nosotros pues puede ser producida por esos por distintos procesos físicos. Ese es mi trabajo. Lo que yo hago es modelar los procesos, en particular de la formación de estrellas, que incluyen pues muchos elementos. Incluyen lo que les platiqué hace rato, que tiene que ver con el colapso de un gas en un núcleo denso para formar una estrella, que tienen que ver con la formación de los discos que les platiqué también, que se llaman protoplanetarios, que tienen que ver cómo estos discos, cuál es la estructura de estos discos y cómo emiten para que los observadores los puedan ver en los telescopios. También he trabajado en unos vientos muy intensos que eyectan las estrellas jóvenes, que son vientos que eyectan al espacio material con millones de veces más material que lo que eyecta el viento solar. En particular, yo recientemente, en los últimos años, he estado dedicándome un poco más hacia el aspecto de los discos protoplanetarios y cómo es su estructura en distintas condiciones. Y esto es importante porque estos discos pues van a dar origen a los sistemas planetarios que, como platicábamos hace un rato, y bueno, se están observando en los telescopios, en muchos telescopios en todo el mundo, en particular en los interferómetros de radio, que son grupos de antenas que trabajan de forma simultánea para producir una imagen. Y el porqué de radio, bueno, porque las longitudes de onda de radio son muy buenas para poder ver lo que pasa dentro de una nube, y que no es el caso de los telescopios ópticos, que solamente se puede ver la superficie de la nube, y esto es por la existencia del polvo dentro de las nubes. Entonces, pues lo que yo hago es hacer modelos de estos discos y ver cómo se pueden observar y pues colaborar con mis colegas y amigos que hacen observaciones en los interferómetros de radio para encontrar las condiciones de densidad y temperatura de estos discos que posteriormente van a dar origen a planetas. Eso es lo último, digamos, las investigaciones más recientes que he estado haciendo. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, aquí entonces nos surgen varias preguntas. Bueno, doctora, ahorita hablando un poquito sobre los discos protoplanetarios, nos comenta que están buscando algunas condiciones, pero ¿podría
¿Se han encontrado ya bajo qué condiciones se forman estos discos? Y de aquí surge otra pregunta: ¿cuánto tiempo tarda la formación de un sistema planetario? De los planetas, bueno, sí se ha encontrado algo interesante. Se pensaba primero hace unos años, que se formaban discos, había esta hipótesis nebular de Laplace desde hace cientos de años. El hecho es que nuestro sistema solar, pues se tienen planetas que todos se encuentran en un solo plano, y eso apuntaba a un origen común en un disco, ¿no? Que es donde está el material del disco rotando alrededor de la estrella, que es como ocurre en otras estrellas, no nada más en el Sol. Estos discos se observaron hasta la última década del siglo pasado, hasta 1990 se pudieron hacer imágenes las primeras imágenes de los discos protoplanetarios. Sin embargo, otro ingrediente que ocurre, que tienen estas nubes que se van a colapsar para formar en el centro una estrella con un disco, es que además de tener gas y polvo, tienen campo magnético. Entonces la galaxia tiene un campo magnético y las nubes están permeadas por este campo magnético. Y un resultado interesante de los últimos años es que este campo magnético no va a impedir que se colapse el gas para formar la estrella, no es tan fuerte para eso. Sin embargo, se tiene que disipar en el proceso de la formación del colapso gravitacional, porque esos campos se pueden volver tan intensos como para impedir la formación de los discos protoplanetarios. Ese es un resultado de investigaciones de los últimos 10 años. Es una cosa, fue un poco sorprendente, y mucha gente se ha dedicado a tratar de ver qué pasa, cómo se deshace, es capaz de disiparse este campo magnético antes para permitir la formación de los discos que se observan y que después van a formar sistemas planetarios. Entonces estos discos se van a dar siempre en forma natural en los núcleos, pero tienen que ocurrir estos tipos de procesos como la disipación del campo magnético a altas densidades para permitir que se forme ese disco, perdón. Y posteriormente, cuando ya está el disco, bueno, otra cosa que quería comentarles es que estos nuevos interferómetros de radio, hay uno que empezó a operar este siglo, que es el que está en el desierto de Atacama, a 5.000 metros de altura. Es esta serie de antenas que trabajan a longitudes de onda milimétricas. Este interferómetro va a ser capaz de determinar cómo se deshace durante ese colapso gravitacional para formar la estrella y su disco, cómo desaparece este campo magnético y cuánto remanente queda en el disco, para ver cómo va a afectar eso a la formación de planetas. Es algo que se va a poder hacer en los próximos años. Ya estamos muy cerca de tener estas observaciones a una escala de unidades astronómicas, que es una escala pequeñitita. Por eso, para estudiar estos fenómenos se requieren interferómetros, que son estos antenas que trabajan en forma conjunta para formar una imagen, porque esos son capaces de producir imágenes con un gran detalle, que nos permite saber qué están pasando en zonas tan pequeñas. O sea, el disco es enorme, ¿no? Porque físicamente es enorme, es como nuestro sistema solar, pero como está tan lejos, pues hay que tener imágenes con mucha resolución espacial para poder detectar todos los detalles, y por eso se requiere utilizar interferómetros. Creo que es una parte de la pregunta, pero se me olvidó la otra, perdón. Sí, bueno, la siguiente parte de la pregunta es: ¿cuánto tiempo tarda la formación de un sistema planetario? Esa pregunta es muy interesante porque no se sabe bien. Lo que se sabe es que las estrellas jóvenes tienen discos cuando son jóvenes. Para los astrónomos, ser joven significa tener menos de 1 millón de años.
pero también se sabe que estos discos desaparecen en un periodo entre 5 y 10 millones de años. Estamos hablando de discos alrededor de estrellas como el Sol, tipo solar. Entonces, eso quiere decir que los planetas se tienen que formar en ese periodo, o sea, tienen que formarse en menos de 10 millones de años. Y aunque parecería un número enorme para la escala del ser humano, y para el universo 10 millones de años es muy rápido. Y no solamente eso, sino que no se entiende bien cómo en ese tiempo que es posible hacer esta coagulación de polvo pequeñito que empieza siendo del tamaño de micras y que se va pegando y pegando hasta ser el tamaño de kilómetros y se sigue pegando hasta ser el tamaño de la Tierra. Pues eso ocurre, pero pues la gente sigue estudiando tanto con observaciones en telescopio como con modelos de los procesos físicos que ocurren, pues cómo lograr que esos planetas se formen rápidamente. Para nosotros rápidamente significa en unos cuantos millones de años, digamos en 5 millones de años, eso ya es bastante rápido. Susana, tenemos que ir al siguiente corte. Pero enseguida regresamos. Para el público, les recordamos que los números en cabina son el 128-83-84 y el 128-83-85. También recuerden que nos pueden seguir escribiendo a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias. Y ahora también en Twitter como @AstroClubFC. para que nos comiencen a seguir. Regresamos.